Gracias, presidente. Vamos a desentonar un poco con la tónica de las intervenciones que nos han precedido. Algunas, yo diría que manteniéndose en la misma tónica de los últimos años de la vida política del país. Otras cambiando sustancialmente el contenido esencial del posicionamiento que se ha sostenido. Y en este camino hay quienes pretenden presentar a los TLC como algo inocuo, aséptico, sin un contenido predeterminado. Es más, se los presenta prácticamente como el ejemplo y la expresión más acabada de la modernidad. O sea, si no apoyas los TLC, estás fuera de la historia. Pero por el contrario, los TLC están llenos de contenido. Son una herramienta muy eficaz en la consolidación de las políticas neoliberales. Y te lo van envolviendo distinto. Pero en el fondo son la herramienta por excelencia de consolidación de las políticas neoliberales al servicio del gran capital, de las multinacionales, y perdonen que use una palabra tan antigua, al servicio del imperialismo. No es que los TLC de antes fueran buenos y que ahora los TLC son malos. No, los TLC siguen siendo lo que son los TLC. No cambian en su esencia. Pueden cambiar las posiciones políticas. Y además hay que darle un marco histórico, porque también se los presentan como algo ahistórico, no hay historicidad en esto. Surgieron de la nada. Un día vino alguien que quería hacerle un favor a los pueblos pobres y dijo, muchachos, acá tienen los TLC para hacerse ricos, para que nazcan muchos Bill Gates en el Uruguay, para que le vendamos la leche o la carne o nuestros productos a todo el mundo. No, por el contrario. Terminada la Segunda Guerra Mundial, las potencias capitalistas triunfadoras reordenaron el mundo. Y por allí, después de intentos fallidos, nace el GATT. Y ahí arranca, buscando ampliar los horizontes ¿para quién? Para los monopolios imperialistas. Cambiando el mundo, cae la Unión Soviética, nace la OMC. Y se va un poquito más todavía en esta historia de la liberalización del comercio. Y está bueno, ¿no? La palabra libertad suena lindísima. En nombre de la libertad se invaden países. En nombre de la democracia se dan golpes de Estado. El problema no son los nombres formales, el problema son los contenidos. Es la libertad para los monopolios. Tratado de libre comercio para que hagan del mundo su cancha. Hay quienes dicen, organizaciones populares, sociales de América Latina, hay un muy buen trabajo del movimiento Argentina Sin TLC, en el marco de un trabajo hecho con la CLATE, donde se plantea que los TLC son como una nueva etapa, un nuevo impulso del consenso de Washington. Nefasto consenso de Washington. Pero bueno, en este marco, y cuando se asume ahora lo que era malo como que es bueno, viene la relativización de las cosas como justificación. Pero un TLC con Chile no nos mueve la aguja. No pasa nada. No, claro que pasa. Claro que un TLC con Chile mueve la aguja. Este es un paso trascendente, decisivo en la consolidación del modelo neoliberal. Ya que la renuncia definitiva, porque este es un paso sin retorno, la renuncia definitiva a un proyecto de izquierda, a un proyecto auténticamente progresista. Como se ha instalado un discurso único, porque no ha habido debate,
público, ¿no? Ha habido debate a la interna de una fuerza política. Pero uno lee la prensa, lee en general, escucha los discursos en general, y el TLC es la tabla de salvación para el Uruguay. Y cuando recorremos el país nos preguntan asombrados, ¿por qué no ponemos al TLC con Chile? Y decimos, no solo al TLC con Chile, a los TLC en general. Y entonces algunos concluyen que nuestro problema es que ideologizamos la cosa y que partimos de una posición ideológica. Yo diría que en un exceso de sagacidad algunos descubren que nuestra posición se basa en una definición ideológica. Claro que sí. Esto parte de una posición ideológica, de una clara definición ideológica, una concepción antiimperialista, latinoamericanista, artiguista, anticapitalista. Pero ¿acaso quienes defienden los TLC, quienes los impulsan, no sustentan su posición en una clara definición ideológica? Claro que sí. La sustentan en la ideología de la clase dominante, la ideología dominante, que nos marca como el único camino. Claro, el único camino que sirve a los intereses de las multinacionales. El discurso único se ha impuesto, tanto que hoy, capaz que esta única voz se expresa en contra. Sé que en particular dentro del partido de gobierno, hay quienes están en contra de esto también. Convencidamente en contra. Y lo han expresado. Ayer tuvimos un debate muy bueno, hicimos una actividad muy buena acá en la sala Acuña Figueroa. Entre los panelistas estaba el ingeniero Roberto Kramerman, ex ministro de Industria del gobierno de Mujica. Yo le recomiendo leer la exposición de Kramerman. Mucho más fundamental que la nuestra. En contra del TLC. En contra de los TLC. Pero por eso entendemos que hay que dar aquí esta posición, que se escuche otra voz y apostar a poder construir la resistencia en esta etapa, sin importar dónde está cada quien, sino importando que entendamos que esto es un paso nefasto para el Uruguay. Porque además la ausencia del debate apunta a ocultar la verdad. Hay en América Latina ejemplos contundentes de las duras consecuencias que los tratados de libre comercio acarreen para los pueblos. La precarización laboral, la primarización de las economías, el saqueo ambiental. Diciendo que un TLC, además de última generación, se va a preocupar por el medio ambiente y la equidad de género, esto es digno de una película de Disney, pero por favor, miremos el mundo, miremos donde hay TLC, miremos el ejemplo de México, precursor del TLC con Estados Unidos. Nadie me podrá decir que México es un país de tranquilidad, de paz, de progreso, de democracia y que cuidan el medio ambiente. Más de la mitad de la población mexicana hoy trabaja en la informalidad. El salario mínimo en el 2016 era de $117, pero la canasta familiar básica ese año era el triple. Y un estudio de la Facultad de Economía de la UNAM establece que en abril de 2016 el 42,3% de los trabajadores recibía menos de 2 salarios mínimos. No llegaban ni siquiera a la canasta básica. El 1% de la población mexicana, miren cuánta riqueza se distribuye, el 1% de la población mexicana concentra el 43% de la riqueza nacional. Ni que hablar de los derechos humanos, que tanto preocupan en otros países. 120.000 asesinatos en México en los últimos 10 años, 30.000 desaparecidos, 250.000 de desplazados. Y podría seguir. Privatizaciones. En el año 1981 los activos públicos representaban el 66% de los activos nacionales. En el 2015 los activos públicos pasaron a representar el 15% de los activos nacionales. Privatizaciones a mansalva. Crecimiento explosivo de la deuda pública. Se asentó la dependencia alimentaria de México respecto a los cultivos subsidiados de los Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos subsidia los cultivos. ¿Se acuerdan cuando denunciamos todo esto de México? El drama de los campesinos.
Esto no lo hacíamos solo nosotros. La producción industrial en México se caracteriza por el predominio de los consorcios internacionales que establecen empresas subsidiarias de ensamblaje o de fabricación de componentes y de productos finales. Más de la mitad de las exportaciones manufactureras de México son de la industria maquiladora. Las maquiladoras llegan con su tecnología, componentes e insumos propios. La industria nacional de México solo aporta el 3% de los insumos. El 70% del sistema bancario de México es de propiedad extranjera. Y podemos ir con El Salvador. El drama de la salud, la mercantilización de la salud. Estudio de la Universidad de El Salvador. El costo de los medicamentos, miren, el medicamento para tratar la hipertensión arterial, esto por el tema de las patentes, ¿no? Es 480 veces más caro en El Salvador de lo que estipula el precio internacional de referencia. Y un medicamento para la diabetes 50 veces más caro. Y podríamos seguir. Podríamos seguir. Pero vamos al TLC con México. TLC de última generación. Pero antes déjenme decir, no hay un solo ejemplo. No hay un solo ejemplo de un TLC que beneficie a los trabajadores, a los pequeños y medianos productores, a las pymes. Pues ni siquiera en el mundo desarrollado. Me contaba ayer un compañero que vivía en Canadá cuando se firmó el NAFTA. Era metalúrgico, soldador. A partir del NAFTA, el salario de los soldadores en Canadá cayó el 50% porque competían con la mano de obra súper barata de México. O sea que esto no es para los trabajadores, esto no es para los sectores populares, esto es para asegurar el incremento de la tasa de ganancia de los grandes monopolios. Pero vayamos al TLC que se nos propone. Es de última generación, son peores. ¿Ustedes vieron las bombas? Las bombas de última generación son mucho más mortíferas que las primeras, que explotaban ahí alrededor. Esto igual lo van perfeccionando. Incluyen más cosas. Dice un estudio que nos acercaron profesionales que este tipo de acuerdos, los TLC nuevo tipo, presentan cláusulas de nueva generación nunca discutidas hasta ahora por Uruguay y propias de los acuerdos como el Tratado Transpacífico de Cooperación Económica, que apunta a las regulaciones y no a los aranceles. Esto limita la capacidad para implementar nuevas políticas públicas en sectores claves, en áreas potenciales de importancia estratégica para el desarrollo. En cuanto a los modelos adoptados por el Tratado para la regulación de algunos de los temas, incluidos los aspectos sociales y laborales del mismo, son, como lo decíamos, los propios del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica. Esta es la realidad. El resto es la envoltura. La eliminación de barreras arancelarias, la resignación de jurisdicciones nacionales, particularmente mediante los procedimientos para dirimir litigios que se establecen, el CIADI, en fin, la garantía supranacional para las corporaciones transnacionales concretas en sus negocios, la extensión de las patentes exclusivas durante más de una década para la industria farmacéutica con la respectiva pérdida de derechos de los países subdesarrollados en cuanto al acceso a los fármacos y a la salud, la flexibilización de toda la legislación laboral y el establecimiento de estándares mínimos de protección ambiental son algunas de las cláusulas del denominado Acuerdo Transpacífico, modelo del Tratado de Libre Comercio entre Chile y Uruguay. Comercio electrónico, que tanto seduce. Se establecen medidas que restringen el desarrollo de políticas en sectores estratégicos para el Uruguay. Por ejemplo, no se podrán establecer políticas para regular plataformas como Uber, Netflix, Spotify. No se podrá hacer a partir de este tratado. En el numeral 9, la parte se compromete a una especie de apertura irrestricta del espacio electrónico que impide pensar en el más mínimo atisbo de regulación de estas plataformas. Las partes asumen la obligación de facilitar el comercio electrónico y reconocen la importancia de evitar barreras innecesarias que dificulten el comercio realizado por medios electrónicos. Aquí la libertad de comercio es la religión. Los intereses nacionales desaparecen. Acá, con el tema del comercio electrónico, hay un tema de riesgo, que es el tema del juego online.
que lo discutimos en la rendición de cuentas pasada. Pensemos por tomar otro ejemplo en el juego online, resistido en Uruguay en más de una ocasión por los sindicatos de trabajadores afectados al juego, en el marco de sus luchas contra las leyes privatizadoras que pretendían convertir algunas unidades administrativas en meras reparticiones públicas encargadas de conceder licencias a privados. Si bien en el tema de juegos de azar Uruguay se reserva el derecho a adoptar o mantener determinadas medidas, no obstante, por las normas invocadas en dicha disposición, loterías y juegos tradicionales, y por el sector en el que se ubica la reserva, servicios de esparcimiento cultural y deportivo, daría la impresión que se refiere a los juegos tradicionales, por lo que podría quedar absolutamente liberalizado el juego online. En el tema de propiedad intelectual, que acá escuché que se guardan reservas, que en el texto de acuerdo las partes se obligan, en caso de no haberlo hecho, a suscribir el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial y el Convenio de Berna para la protección de obras literarias y artísticas. Pero lo que más preocupa es que en el texto se expresa que los países que suscriben el acuerdo deberán hacer los mejores esfuerzos para ratificar o adherir al Tratado de Cooperación en materia de patentes. La suscripción del Tratado de Protección del PCT implica el riesgo casi cierto del aumento del número de patentes de empresas extranjeras en el Uruguay, consolidando los monopolios de importación y el desplazamiento de industriales del medio. Los datos estadísticos no ofrecen duda. Se ha consolidado una estructura global de predominio por parte de unos pocos países y empresas en materia de patentes. Del total de Estados miembros del Tratado de Protección de Patentes, solo 3 países, Estados Unidos, Japón y Alemania, representan cerca del 60% de las solicitudes presentadas. También demuestran que solo 5 países representan el 70% del total y 129 países, los pobres, representan el 8%. Y después, los riesgos sobre el tema del derecho laboral, porque se toma como base la protección mínima. Lo que está por encima de eso es fruto de negociación. Estamos realmente ante un paso que resigna soberanía, que va a resignar y a postergar derechos conquistados con mucha lucha. Pero a mí me gusta, quiero hablar del capítulo transparencia y anticorrupción, porque esto suena espectacular. O sea que los TLC de nuevo tipo, estos de última generación, como el Tratado del Pacífico, en el que está Perú, está México, está Colombia, está Chile, están por la transparencia y la lucha contra la corrupción. Pero estamos hablando en serio. Estamos hablando en serio de la corrupción en México, en Perú, en Colombia, mismo en Chile, que tiene un aura espectacular, pero fíjense cuál es el contenido de esto. La categoría del análisis que debe ser tenida en cuenta en el estudio de las normas de este capítulo es la del impacto del TLC respecto a la soberanía nacional. Véase que en el capítulo transparencia, miren lo que es la transparencia, las partes acuerdan la obligación de informar a la otra parte en forma previa a la adopción de normas, procedimientos o reglamentos que se emitan a nivel del gobierno central relativas a los asuntos contemplados en el TLC, es decir, sobre temas claves y estratégicos desde el punto de vista económico y social del país. Si tenemos en cuenta la amplitud de las normas contenidas en el tratado, que además se rige por excepciones negativas, ahí entra todo lo que no está prohibido, diríamos que sobre todos los temas atinentes a la economía del país están englobados en esta obligación de transparencia cualquier asunto cubierto por el presente acuerdo que probablemente afecte el comercio entre las partes. La transparencia tiene que ver con los intereses de los monopolios, no con la transparencia de los negocios. Por eso los nombres son tramposos. Y podría seguir leyendo este informe sustancioso que nos acercaron compañeros que han trabajado sobre el mismo. Pero no sé cuánto tiempo nos queda, por tanto vamos a ir sintetizando 11 minutos.
Este paso que estamos dando con respecto a México, con Chile, trasciende largamente la importancia de un TLC con Chile, que ya es grave. Es una definición. Yo diría que es una definición de índole ideológica. Damos este paso, muchachos. Ya está. Ahora sí estamos decididamente en este camino. Ya estamos en el camino que nos marca el interés del gran capital, de las multinacionales decididamente neoliberales. Este es el fin de un proceso, además. Capaz que ahora uno ve con el diario del lunes lo que venía pasando, porque se ha venido pavimentando esta autopista que forma una larga cadena de TLC que empieza de Estados Unidos, pasa por Chile, ahora termina en Uruguay, en donde se ha ido avanzando en facilitar, derrumbar barreras. La política privatizadora y de tercerizaciones que está presente hoy en la política del gobierno, lo denuncian los trabajadores de ANCAP, lo denuncian los trabajadores de UTE y otros trabajadores de las empresas públicas, que se va tercerizando y privatizando paso a paso, nada menos que este tipo de empresas. La ley de riego, la privatización del agua, la adecuación jurídica. No es casual que se haya dado un gran impulso para la aprobación del CPP, el mismo que rige en Chile, en Colombia, en México, en Estados Unidos. No es casualidad. Y que me hablen de la paz de Colombia, o que me hablen de la paz de Perú, o que me hablen de la paz de México, no es que pacifiquen y mejoren la justicia, no. Hacen homogéneo el camino para el tránsito de los capitales que vienen decididamente a someternos a su poder. Decíamos que es un paso decisivo en la consolidación de este modelo. ¿Y por qué con Chile? ¿Cuál es el papel de Chile? Porque acá Chile nos lo venden como el país de la maravilla. Chile, el país del desarrollo económico, el del primer mundo. Nosotros vemos otro Chile. El Chile donde los estudiantes mueren en la calle luchando contra la privatización de la enseñanza. Donde los trabajadores salen a la calle a luchar para recuperar la seguridad social que le hicieron añicos. De Chile importamos las AFAP. Ese modelo neoliberal chileno, que es hijo del modelo de las bases que sentó a sangre y fuego Pinochet. La dictadura en Chile vino a derrocar un gobierno socialista y a instalar la base de este modelo neoliberal plenamente vigente en Chile. No ha habido gobierno que lo modifique, al contrario, uno tras otro, progresistas entre comillas, conservadores de verdad, lo han ido consolidando. Chile es el puente, oficia como puente, como nexo, para ir incorporando al resto de los países a esta economía, al servicio de las multinacionales, al servicio del imperio. Por eso Chile, por eso no es intrascendente este paso que se está dando. Hoy algunos legisladores expresaban, y honestamente, la alegría del paso que hoy se está dando. En algunos sectores esto tiene coherencia con la historia, o por lo menos con la historia de los últimos tiempos. Nosotros decimos que hoy es un día triste para el Uruguay, un día de luto para nuestro pueblo. Y sabemos que esta voz que de repente suena solitaria no está sola. Seguramente en esta sala muchos piensan lo mismo. Y fuera de aquí muchos más. Ni que hablar en América Latina. Pienso en los mapuches que están en las cárceles chilenas por defender su tierra. En los pueblos originarios de Perú, masacrados en la selva por el avance de las multinacionales. En los estudiantes mexicanos desaparecidos, en Ayotzinapa,
en los dirigentes sociales asesinados en Colombia. Este es el camino que estamos emprendiendo. A ese mundo nos estamos atando. A esa bandera nos estamos sumando. Y decimos con mucha convicción y con coherencia, como lo dijimos antes, lo decimos ahora, porque no cambiaron los TLC. Siguen siendo una herramienta al servicio del interés de las multinacionales y opuesta, tajantemente opuesta a los intereses de los pueblos. Hoy nos estamos amputando posibilidades para establecer un país con desarrollo nacional, con trabajo, porque miren que cuando hablan de que crecieron las exportaciones agropecuarias, de origen agropecuario, por ejemplo en México, son las del agronegocio. En México los que están en la ruina son los campesinos. Ese es el camino que estamos emprendiendo y por eso, presidente, el voto de la Unidad Popular, con mucho orgullo y con mucha firmeza, es absolutamente negativo a este tratado. Gracias, presidente.